que tú quieres buscarle, que te escogió ahora que tú entendiste que tienes que venir a la iglesia, buscarle, entregarle tu vida. No es que te escogió ahora, es que te escogió antes de la creación del mundo. Antes de crear todas las cosas, ya Dios quería que tú fueras su hijo. Antes de crear todas las cosas, quería adoptarte a través de Jesucristo. Si tú entendieras esto, realmente tu vida sería distinta. Dice Colosenses 1, 15 al 17, Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Él, amado, para la gloria de Dios, para adorarle solo a Él. Dice en Efesios, para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, esta verdad debería moldear tu identidad. En el plan original de Dios para tu vida, tú eres un adorador. Y no estoy diciendo que fuiste creado para ser músico o cantor. Fuiste creado para adorar. La alabanza es una expresión de adoración, pero no solamente se adora a Dios cantando o tocando un instrumento. Adorar a Dios no es cantarle canciones románticas, amado. Adorar a Dios es un sacrificio de continuo, de hacer la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero, de obedecerle a Él por encima de mis emociones. Porque es que tú sabes que puede haber en tus labios una alabanza cosmética sin adoración genuina. Pero no puede haber en tu corazón una vida rendida en adoración sin alabanza en tus labios. Porque de un corazón rendido ante Dios es imposible que no salgan alabanzas a su nombre. Por quien es Él, porque Él es digno. ¿Qué es adoración? La adoración, la palabra adorar, realmente viene de la palabra griega proskuneo, que significa postrarse o arrodillarse delante. A la misma vez es una palabra compuesta. Pros significa hacia y cuneo significa besar. La palabra significa postrarse, inclinarse, mostrar reverencia, adorar, besar a, dar obediencia a. Amado, adoración es una expresión de nuestro corazón, de rendirnos completamente, de postrarnos delante del Señor. Con todo lo que somos. Adoración es responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú adoras lo que conoces. Tu adoración es la respuesta a lo que conoces de Dios.
cuánto conoces a Dios. Tu adoración se mide por cuánto tú te dedicas a conocer al Señor. La adoración a Dios tiene que ver con sacrificio. En la Biblia podemos encontrar, en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Israel ofreciéndole sacrificios al Señor, siendo el libro de Levítico que nos da más detalles sobre eso, pero indica la forma para preparar sacrificios, el motivo, el tipo de sacrificio, la calidad de los animales que se iban a ofrendar. Los israelitas sacrificaban animales para cubrir sus pecados de manera temporal, pero también distintos tipos de ofrendas el pueblo ofrecía a Dios en adoración. Y así vivían los israelitas. El sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio para cubrir el pecado de los israelitas. Y año tras año, vivían de esa misma manera hasta que hubo un sacrificio perfecto. El Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Cordero sin mancha, perfecto, se ofreció a sí mismo en nuestro lugar para darnos acceso al trono de la gracia, para darnos acceso a la salvación, para darnos acceso al perdón de nuestros pecados mediante Él solamente. Dice la palabra en Hebreos 9, del 11 al 15, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que le sirvamos al Dios viviente? Todo esto a fin de que le sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Y dice más adelante en el próximo capítulo: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. ¡Aleluya! Amado, con el sacrificio de Cristo fue consumado el plan de Dios para la redención tuya y mía, para la redención de la humanidad, establecido desde el principio de la fundación del mundo.
Una vez muerto, resucitado y sentado a la derecha de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no tenía sentido ofrecer ningún sacrificio de sangre, de derramamiento de sangre para pedirle perdón o para ser agradable a Dios. Ya no tenía sentido. Entonces hoy no necesitamos sacrificar animales, no necesitamos derramar sangre para obtener el perdón de pecados y la salvación. Hoy necesitamos ir a Jesús, porque ya pagó el precio. El Cordero perfecto murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero hoy Dios quiere que le ofrezcamos otro tipo de sacrificios de nuestra parte para adorarle. Hoy, amado, el altar somos tú y yo. El sacrificio es nuestra vida. La ofrenda es nuestra vida. Y hoy buscamos los ojos de Jesús, que son como llamas de fuego. Señor, hoy buscamos el fuego de tus ojos para que nos consuma, Señor, para que queme los otros amores que tenemos fuera de ti, Señor. Hoy queremos ser hallados santos y agradables a ti. Amado, hoy el altar de adoración no es un ritual. Hoy el sacrificio a Dios no es un ritual. Es una vida de adoración en todas las áreas de nuestra vida. Pero yo te pregunto, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Para qué nos estamos sacrificando día a día? Pregunto esto porque cuando se trata de Dios, muchas veces buscamos comodidad, que no nos cueste, que se ajuste a nuestra agenda. Nos sacrificamos en nuestro día a día para otras cosas, pero para los asuntos del Señor lo pensamos demasiado. Nos sacrificamos día a día para otras cosas, pero para los asuntos del Señor buscamos justificaciones que solo satisfacen nuestras propias excusas. En 2 de Samuel 24 hay una historia que me gusta y Dios me ha enseñado mucho a través de ella. El rey David pecó al ordenar que se hiciera un censo en el pueblo de Israel. Cuando Dios no lo había mandado a hacer eso. Pero dice la palabra que luego de que él mandó a hacer el censo, se arrepintió. Pero ya lo había hecho. Así que Dios le dio a escoger. Escoge entre estos 3 juicios. Escoge uno. Y él escogió que Dios enviara una plaga a Israel, porque él decía, yo prefiero estar en las manos del Señor, que Él de seguro va a tener mucho más misericordia que estar en las manos de mis enemigos. Así que el Señor envió una plaga a Israel, pero dice la palabra que cuando el ángel estaba a punto de acabar con todos, el Señor dijo, espérate, déjalo ahí. Hasta ahí. Y dicen desde el versículo 17 que cuando David vio al ángel le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo el mal.
Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Y ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada. Puede usar los tablones de trillar, los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Y allí David edificó un altar al Señor, sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida, genuinamente, gracias Jenny, cuántas veces en tu vida tú has orado por que aparezca un Arauna para que te disminuya el precio a pagar? ¿Cuántas veces hemos orado por un Arauna en nuestras vidas? Señor, me estoy sacrificando mucho por ti. Señor, no puedo tanto. Tengo que soltar, Señor. Me has puesto demasiada carga, Dios. No puedo. Estoy pagando demasiado. Me estás pidiendo más de lo que yo te quiero dar. Y tú me puedes decir, si leíste bien la porción bíblica, tú me puedes decir: Silvia, pero es que Dios no le dijo a David que comprara el terreno. Dios no le dijo eso. Dios le dijo que fuera allí y que edificara un altar. Pero Dios no le dijo: ve, compra el terreno y edifica un altar. No. Dios le dijo: ve al campo de trillar de Arauna y edifica un altar allí para mí. Pero ¿sabes qué pasa? Que David sabía algo. David sabía que la verdadera adoración exige que se pague un precio. La verdadera adoración exige, amado, no es opcional. Exige que se pague un precio, porque sin precio no hay sacrificio. Y sin sacrificio no hay adoración. El ofrecimiento de Arauna era natural. Que venga el rey de la nación a decirte: mira, voy a edificar un altar al Señor, el Señor me envió, estoy siendo obediente. Pues mira, era natural que diga: pues mira, tómalo, yo te lo doy, yo quiero estar de buenas con tu Dios, porque Arauna le dijo que el Señor su Dios, o sea, no es que era mi Dios, Arauna le dijo que el Señor tu Dios
te responda la oración. Reciba el sacrificio. El ofrecimiento de Arauna era natural, pero la respuesta de David fue sabia, fue con discernimiento. Porque él sabía que la verdadera adoración exige un precio. David, a lo mejor, sin saberlo en ese momento, estaba comprando el terreno que le dejaría a su hijo Salomón para edificar el templo. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? Eso está en 2 de Crónicas 3:1, lo puedes buscar. Que Salomón iba a edificar el templo en el campo de trillar que era de Arauna, que David había comprado. Entonces, amado, cuando tú y yo nos sacrificamos por el reino de Dios, sentamos las bases para que la siguiente generación continúe adorando a Dios, continúe creciendo en la fe, continúe exaltando el nombre de Jesucristo, continúe dando a conocer su gloria entre las naciones. Entonces el precio que tú y yo pagamos hoy tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir mañana. Entonces dejemos de estar orando por araunas que nos rebajen el precio a pagarle a Dios. Dejemos de estar pidiéndole a Dios acomodo razonable en su reino. Porque que mucho nos gusta que nos den acomodo razonable. Que mucho nos gusta. Pero qué difícil se nos hace pagar el precio. Tu manera de adorar a Dios, te dije ahorita, que es tu respuesta a lo que conoces de Él. Entonces yo no te estoy juzgando, amado. Yo no te estoy juzgando. Cada cual rendiremos cuentas individualmente al Señor. Simplemente estoy siendo obediente. Lo que pasa muchas veces es que pensamos que a Dios lo podemos adorar como más nos guste a nosotros. Como más nos guste. Yo quiero adorar al Señor haciendo tal cosa porque es lo que me apasiona hacer. Pero no lo voy a adorar de esta otra manera porque eso a mí no me gusta. Muchas veces queremos adorar a Dios como más nos convenga a nosotros o como querramos hacerlo. O cuando querramos hacerlo. Y eso no es así. No es así. ¿Sabes qué pasa? Que Dios no nos necesita para seguir siendo Dios. Él no me necesita a mí para seguir siendo Dios. Él no necesita a Silvia para que su palabra continúe siendo predicada en esta casa. Él no me necesita. Soy yo quien estoy hambrienta de su presencia. Soy yo quien necesito buscarle cada día de mi vida. Soy yo, es mi alma quien anhela a gritos su presencia en mi casa, en mi vida. Pero a veces actuamos como si fuera Dios quien nos necesitara a nosotros. David conocía el corazón de Dios.
porque le anhelaba, porque le amaba. Y aunque cometiera errores, porque escúchame, todos cometemos errores, todos pecamos, aquí nadie es más santo que otro, aquí nadie tiene una aureola de ángel, no, amado, nadie. Pero aunque cometiera errores, David se deleitaba en adorar a Dios, en obedecer a Dios con todo su ser. Yo te pregunto, ¿en qué te deleitas tú? ¿En qué te deleitas? En la mano de Dios, en los beneficios del Señor. ¿En qué nos deleitamos? ¿Nos deleitamos en los placeres de la carne? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esto es capítulo 12 de Romanos. Si tú lees el capítulo del 1 al 11, Pablo le está diciendo aquí, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que yo les he escrito del capítulo 1 a 11, que somos justificados por la fe, que Jesucristo murió por nosotros, por todas las misericordias que Dios ha tenido con ustedes, que les he predicado, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Cuando buscamos este versículo en el original, para culto racional es la palabra lógicos, que significa espiritual, racional, razonable. ¿Cuántas personas con una mente lógica hay aquí? Yo conozco personas que tienen una mentalidad lógica, le buscan la lógica a todo. Y muchas veces, mira, ¿dónde está mi esposo? ¿Está por ahí? ¿Dónde? Allá atrás, con David, ok. Cuando mi esposo y yo éramos novios, yo me prendía a veces con él. Porque habían veces que yo le decía algo y él me miraba y me decía, mi amor, eso no tiene lógica. Me prendía porque yo sentía que me estaba diciendo bruta. Ya aprendió, ya no me lo dice. Pero hay personas que le buscan la lógica a todo. Pero dice aquí, porque él le estaba hablando a ¿quiénes? A los romanos. Ofrecer tus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable es lo más lógico que tú puedes hacer a raíz de tanta misericordia que Dios ha tenido de ti. Entonces la verdadera adoración, amado, es no reservarte nada para ti. Porque no tienes con qué pagar, no tienes con qué pagar tan grande salvación. No tienes, amado, no tengo. Solo con mi vida como sacrificio vivo. Porque Jesucristo murió en mi lugar. Así que solo Él es digno. Solo Él es digno. Cuando tú presentas tu cuerpo, todo tu ser como sacrificio vivo, estamos entregando algo.
¿Sabes qué estamos entregando? La idea de que tenemos derecho a vivir según mis elecciones. Por tanta misericordia de Dios, te ruego que entregues tu cuerpo como sacrificio vivo, que renuncies a vivir como mejor te plazca. Porque ser un sacrificio vivo para el Señor exige matar la idea de que nos pertenecemos a nosotros mismos, porque nos ofrecemos exclusivamente al Señor. Muero a mis deseos porque entiendo, comprendo que fui creada para ofrecer verdadera adoración. Muero a lo que anhelo, a lo que anhela mi carne. Muero a lo que anhelan mis emociones, porque comprendo que fui creada para ofrecer verdadera adoración. Pablo nos dice esto porque en la Biblia el panorama de ofrecer sacrificios era muy normal. Era muy normal. Ofrecían sacrificios, pero no eran transformados. Ofrecían sacrificios, pero seguían con su vida, con su pecado. Pero Pablo está diciendo, ahora es diferente. Porque Dios no quiere tus obras, Dios te quiere a ti. Y es que tú puedes hacer muchos tipos de obras para Dios, pero nunca darte a ti mismo para Él. Y más que tus obras, Dios anhela que tu adoración se refleje en cada área de tu vida. Porque somos uno, amado. Somos uno. No podemos segmentar nuestra vida por áreas que le entregamos a Dios y por áreas las cuales son mías todavía. No, amado. No se puede. Y si lo haces, si en tu mente piensas que se puede, pues te digo hoy que no estás ofreciendo un culto racional al Señor. No estás adorando al Señor como Él quisiera que lo adoraras. Si tú piensas que venir a la iglesia, gozarte con los hermanos, cantar alabanzas, escuchar la predicación, es todo. No, no. Hay áreas de tu vida que se despiertan cuando tú sales de esas puertas, cuando tú sales fuera de aquí. Por ejemplo, tus relaciones, las relaciones que tú tienes fuera de los hermanos de la iglesia. ¿Tú le entregas esas relaciones al Señor también? Las decisiones que tú tomas día a día, en lo cotidiano, que a veces pensamos que son decisiones como automáticas. ¿Tú le entregas esas decisiones al Señor también? ¿Oras por esas decisiones? De lunes a sábado o de lunes a viernes, si vienes viernes a la iglesia, haces una introspección. Señor, me arrepiento de mi pecado que cometí hoy por la mañana, acabo de caer en cuenta. O lo sigues de jolimpín, olvídate de eso, el domingo voy para la iglesia. ¿Qué áreas de tu vida necesitas decirle al Señor todavía? Tómalas. Tómalas. Porque como mayordomo, como dueño de estas áreas, soy un desastre.
¿Qué áreas? Las personas del primer siglo, los judíos, los paganos también, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. Y el que Pablo rogara que se hicieran a sí mismos sacrificios vivos era como una imagen bien fuerte. ¿Por qué? Porque un sacrificio era traído al altar, se consumía, desaparecía y ya. Pero un sacrificio vivo permanece en el altar. Permanece en el altar. Vivo, continúa ardiendo en el altar. Vivo, continúa siendo entregado a Dios continuamente. Un sacrificio vivo de continuo en el altar. No es un animal, un cordero que se muere y ya, y es consumido y solo quedan cenizas. Un sacrificio vivo no se sale del altar. Y esa es la idea. Ese es el detalle más importante. Hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor te costará tus ambiciones, te costará tus deseos, te costará tu comodidad, porque es vivo, santo y agradable. ¿Sabes qué? No todo sacrificio es santo y agradable. Lo podemos ver en múltiples ocasiones. Caín y Abel, ¿quién no conoce la historia de Caín y Abel? Los dos presentaron ofrenda, pero Abel trajo lo mejor, lo primero, lo mejor para Dios. Caín trajo lo que encontré por ahí que me sobró, que no necesito, pues toma, Señor, porque pediste una ofrenda. Ananías y Zafira, ellos hicieron un esfuerzo. Dice la palabra que en el libro de los Hechos todos estaban vendiendo sus terrenos y los entregaban a los apóstoles para que ellos lo hicieran, ¿verdad? Lo utilizaran como mejor creían conveniente. Ananías y Zafira también vendieron su terreno, pero se guardaron una parte para ellos y le dijeron a los apóstoles: toma, aquí vendimos nuestros terrenos, esto es todo lo que ganamos. Muertos cayeron los dos. Hay sacrificios, hay personas aquí experimentadas en vivir sacrificándose. ¿Pero para qué? ¿Para quién? Lo santo o lo impuro es definido por las verdaderas intenciones y motivaciones de tu corazón. Hay gente, como les dije, que es experimentada en vivir haciendo sacrificios, pero no son agradables a Dios, porque no los hacen para adorarle a Él, lo hacen para su propio beneficio. A mucha gente no le pesa ahorrar la mitad de su quincena para comprarse algo que desean. Y está bien, perfecto. Pero haz un contraste, compara eso cuando el Señor te está pidiendo algo. ¿Lo haces de igual manera, con gozo? Porque hoy el Señor te está pidiendo algo. Bueno, te lo está pidiendo todo.
No están ofreciendo muchos un culto racional al Señor. No están adorando de la manera que Él anhela ser adorado, que Él ordena. Están cantando canciones, están viniendo a la iglesia, están echando dinero en una canasta, están haciendo cosas, pero no están adorando en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores, vuelvo y te repito, son aquellos que se entregan, que adoran a aquel que conocen. Amado, la adoración es tu respuesta a la revelación de la gloria de Jesús mediante una relación íntima con Él. La adoración comienza en una relación de intimidad con Jesús, en una relación de amor con Jesús. Y entonces, mientras más tú te relacionas con Jesús, mientras más tú estudias su palabra, mientras más tú te relacionas a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos de la iglesia, más revelación tú recibes de quién es Él. Pero ¿sabes qué pasa? Y cuando escribía esto se me hizo un taco, que muchos quieren revelación sin relación. Muchos quieren revelación. Señor, muéstrame tus secretos. Pero no quieren pagar el precio de entrar en el aposento, de entrar en el lugar secreto, de cerrar las puertas, de dedicarle al Señor un tiempo exclusivo para Él. ¿Quieres más revelación? Aumenta tu nivel de relación. Y es que no puede ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Él si no le conoces, si no te relacionas con Él. Y es que cuando le conocemos, podemos entender que no hay momento en nuestra vida, por más ajetreado que sea, por más difícil que sea, por más duro que sea, no hay momento en el que Dios no merezca nuestra completa adoración. No importa si estoy de buenas o de malas, no importa cómo me levanté hoy, no importa si estoy cansado o no, no importa si dormí 8 horas o 3, no importa, Él es digno. Él es digno de mi mejor adoración de continuo. Él es digno. Y no les dije nada, pero les voy a pedir al ministerio de adoración que suba, por favor. Él es digno. Él es digno.